el campo como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Celebrando y contribuyendo a la herencia de nuestra tierra. Un espacio para conocer el origen de los alimentos, de dónde vienen y cómo se producen. Analizar y cuestionar los sistemas agrícolas. Muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan desde donde ustedes se encuentren. Bienvenidos al programa El Campo como Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, CEPI. El día de hoy hablaremos de un tema que lleva como título Influencia de la religión en los pueblos originarios. Iniciaremos hablando de los mexicas, una de las tribus nahuas que al llegar al Valle de México traían sus propias creencias y divinidades. La más importante de ellas era Huitzilopochtli, cuyo nombre puede traducirse de manera literal como colibrí izquierdo, también colibrí zurdo o colibrí del sur. Al llegar al Valle de la Náhuac o Valle de México, los mexicas trataron de incorporar la cultura y los dioses de las civilizaciones más avanzadas que ya estaban establecidas, así como los de civilizaciones más antiguas, como la tolteca. De esa manera incluyeron a Tlaloc, el dios asociado con la lluvia, la fertilidad y la agricultura. Giovanni. Muy buenos días, como siempre es un placer, un gusto saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de las páginas sociales de Radio Miquiscli, de Patrimonio y Herencia Cultural San Andrés Mixque AC. Pues comentarles, compañeros, que la manifestación de la relación que toma mucha importancia, pues es el agua en la vida de los mexicas, y al igual que con el Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, también se le otorgaba un papel crucial en la creación y el sustento del mundo. Mencionaremos ahora a Tezcatlipoca, del náhuatl Tezcat, espejo, y de hipo, humo, por lo que significa humeante, brillante o reluciente. En la religión y mitología tolteca y mexica, es la deidad más importante del culto náhuatl en el posclásico. Él es omnipotente, omnipresente, viril y siempre viejo, con una personalidad conflictiva y compleja, caprichosa y voluble, pero poco prescindible, siendo el dios de la providencia, de lo invisible, la oscuridad, el creador del cielo y la tierra, y señor de todas las cosas. Maestra, se le atribuye el otorgamiento de cosas buenas y malas al hombre, razón por el cual, en tiempos prehispánicos, fue temido y reverenciado. Según el mito, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son la dualidad y antagonía cosmogónica, maestra. Félix. Fíjate qué importante hablar de todas estas cosas que en cierta manera son las tradiciones que antes se tenían, que se le pedía y que estaba presente ya desde tiempos anteriores, la religión, el culto para pedirle y a los, para las cosechas en los campos. Ahora hablaremos de Quetzalcóatl, quien fue una de las deidades más importantes en la cosmovisión mesoamericana. Su culto estuvo presente en varias culturas, desde los olmecas hasta los aztecas, pasando por los mayas, toltecas y otras civilizaciones. Su nombre significa serpiente emplumada. En náhuatl, Quetzal quiere decir ave de plumas preciosas y coatl, serpiente. Fíjese qué interesante. Algunas veces, no sabemos las definiciones de los nombres que tenían anteriormente los dioses. Quiero decirles que esta dualidad simboliza la unión de lo terrestre, que es la serpiente, con lo celestial, que son las plumas, reflejando su papel como intermediario entre los dioses y los humanos. Se le consideraba un dios creador, civilizador y bienhechor, ligado a la sabiduría, la cultura, el aprendizaje y la fertilidad. También estaba relacionado con el viento, el maíz y la renovación del mundo.
Imagínese qué interesante, maestra. Así es, así es. Este dios, en algunas tradiciones, se le describe como un dios opuesto a los sacrificios humanos, promoviendo en su lugar el autosacrificio. Su culto se extendió por distintas civilizaciones mesoamericanas a lo largo de los siglos, adaptándose a las creencias y necesidades de cada pueblo. Escritores como Miguel León Portilla sugieren que en la época de la conquista los mexicas estaban en un proceso de sincretización. Más adelante hablaremos sobre este concepto, donde todos los dioses tenían solo expresiones de las potencias de una deidad principal, que era Ometecutli o Mecihuatl. Esta dualidad era una antigua pareja de dioses. Sus nombres literalmente significan Señor 2, Señora 2, pero usualmente se traduce Ometeotl como nuestro Señor o Señora de la dualidad, lo que incluye un dios con características femeninas y masculinas. Fíjense, compañeros, qué interesante esta dualidad femenina y masculina en un solo dios. Este dios es mucho más antiguo que la civilización nahua y, según algunas leyendas, es el origen de todos los dioses. El pueblo difícilmente lo conocía, pero entre las clases superiores se le rendía un especial culto. Otros nombres que recibían era el Señor del cerca y junto y también el inventor de sí mismo. Giovanni. Es importante resaltar la conexión con la naturaleza y el campo. La religión indígena estaba y sigue estando íntimamente ligada a la naturaleza. Los pueblos originarios ven el mundo natural como sagrado y muchos rituales se llevan a cabo en lugares significativos como cerros, ríos y árboles sagrados. Maestra y Félix y auditorio, estos espacios son considerados guardianes de la comunidad y son fundamentales para sus prácticas espirituales. Los cultos en cuevas, las deidades del agua, del viento y de la tierra, los señores de los lugares, la concepción cíclica del tiempo y muchos elementos más forman parte de antiguos códigos que todavía mantienen una presencia definida en la vida colectiva. Esos símbolos son los que posibilitaban la existencia de lugares de cultos compartidos, de espacios sagrados colectivos y que eran y son objeto de peregrinaciones. ¿Quién no conoce peregrinaciones, maestra? Todos los de la zona sur, o más bien los pueblos originarios de esta hermosísima y bella Ciudad de México, pues sabemos de peregrinaciones importantísimas. Claro, la alcaldía de Milpalta, la alcaldía de Tláhuac, la alcaldía de Xochimilco. Se organizan siempre los grupos para realizar esas peregrinaciones hermosísimas, por cierto, a lugares que se consideran sagrados, como el Señor de Chalma, como el Señor de los Milagros en Michoacán, como la villita donde está la Virgen de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. La Gustavo Amadero, y sobre todo también en Oaxaca, con la Virgen de Juquila, que más adelante vamos a abordar los temas, maestra. Esto es cierto. Ahora, Félix, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues podríamos platicar también acerca de la gente que nos escucha, que se sigue una tradición en el pueblo de San Andrés Mixquic, que se le va a pedir todos los 15 de mayo a San Isidro. Creo que tú sabes muy bien cómo se celebra esa peregrinación. Ves que toda la gente se une en familia, porque van en familia a pedirle a San Isidro las lluvias. Es una de las tradiciones muy antiguas. Yo me acuerdo me llevaba en ese tiempo a mi papá, porque íbamos al cerro, que se llama el Ayequemel, que está ahí en el pueblo de entre los campos de Telco y de Ayotzingo, dando ya, bueno, sí, del otro lado con todo lo que es... Limitando con el Estado de México. Exactamente. Y que más adelante vamos a hablar precisamente de ese culto, de esa peregrinación,
Y pues en ese sentido, pues vamos a seguir. Sí, yo creo que hay muchas tradiciones en relación a lo que pedían antes, bueno, sí, a los dioses. Siguiendo con el tema que estábamos, en ese tiempo surgió cierta represión de las religiones, déjenme decirle, de esas religiones indígenas, porque en ese tiempo pues era ahora sí que todo lo que se manejaba en los pueblos indígenas. Quiero decirles misma que se prolongó durante cientos de años. Los hombres de conocimientos en ese tiempo nativos eran percibidos solo como sacerdotes y brujos, y fueron perseguidos. Los sagrados códices quemados y las creencias y rituales se volvieron clandestinos y demonizados. Imagínense. Se fueron desarrollando así los sistemas simbólicos contemporáneos que dan vida al llamado catolicismo popular en las áreas indígenas. Actualmente la mayoría de habitantes de los pueblos originarios de la Ciudad de México practican la religión católica de una manera propia y sus tradiciones y costumbres ancestrales ya no son prohibidas o perseguidas por la Iglesia como anteriormente era en esos tiempos antiguos. Así es. A hoy día, por el contrario, en muchos casos los sacerdotes acompañan los rituales que se realizan en los cerros de la comunidad y bendicen las ofrendas de comida, bebida, flores y veladoras que se llevan a esos lugares. Un ejemplo de esto, hace rato comentabas, Félix, y retomando el evento, es la ceremonia católica que se realiza el 15 de mayo de cada año, que es el día de San Isidro Labrador, en el Cerro de la Yaquemetl, ubicado entre los poblados de San Nicolás de Telco, que es la alcaldía de Tláhuac, y San Juan Tezompa, que ya es Estado de México, donde las personas suben caminando, algunos a caballo, sobre todo vecinos de los pueblos de Mixquic, Tetelco y Tezompa. Ahí, al llegar a la cumbre de ese cerro, se realiza una misa solemne para pedir lluvias para las cosechas que son de temporal. Además del culto regular de la iglesia y de los rituales del bautismo, casamiento y funeral, que suelen realizarse también en el ámbito doméstico, en el monte o el panteón, las comunidades llevan a cabo procesiones y peregrinaciones de las que hacíamos mención hace rato, en homenaje y solicitud a los personajes sagrados católicos como es Cristo y la Virgen María en alguna de sus advocaciones y los santos y santas. La advocación, quiero comentarles, compañeros, que viene siendo la representación de alguno de los santos y relacionándola con, ya sea con Cristo, como en como en los ejemplos que mencionamos hace rato de el Señor de Chalma y del Señor de los Milagros, o como la Virgen María, que también podemos mencionar su advocación en la Virgen de Juquila, que era un ejemplo que tú mencionabas hace rato. Fíjese, maestra, hablando de lo que usted comentó de que vamos a pedirle a las lluvias a San Isidro el 15. Es muy importante hablar de eso porque es una tradición de la región de Mixquic, Tezompa, Tetelco. Ya toda la gente de ahí sube al monte a pedir con sus, ahora sí que llevan sus diferentes ofrendas, podría decirse, porque llevan maíz, haba, ejote, de las verduras o hortalizas que se dan en el cerro, porque en el cerro pues son sembradíos de avena, frijol, haba, que a veces no sabemos porque no tienen agua. Es por eso que mucha gente va a pedirle a ese santo que vengan las lluvias. Fíjate. Maestra, me hicieron retroceder 20 años hacia atrás. Hace 20 años subíamos un día antes, que era el 14 de mayo. ¿Cómo qué edad tenías, Giovanni? Unos, 18, 19 años. Muy jovencito. Y íbamos en grupito, ya llevábamos nuestra mochilita, nuestra ropita y sobre todo una cobija porque se siente mucho frío. Hermosísimo. ¿A qué hora iniciaba a las su peregrinación? 7 de la noche. Toda la noche caminábamos. A las 10 en puntos ya estábamos allá en lo que era el extinto volcán, porque era un volcán extinto ya, la Yaquemetl.
pero, o sea, me hicieron recordar los momentos tan maravillosos porque al caminar ya hay condiciones necesarias, ya había pavimento y veíamos el reflejo de la luna, sobre todo el olor a ocote, a olor a cerro, luego se trasciende. Y era algo muy maravilloso porque íbamos con esa fe de jóvenes. Decíamos que nuestro pueblo es maravilloso porque nos han inculcado la fe en la creencia, en algo. Y en ese sentido nosotros íbamos a pedir precisamente que lloviera porque era el tiempo de cosechas. Sí. Septiembre se venía y en ese sentido pues algo muy padre, sobre todo pues acampar, quedarse toda la noche velando porque pues la verdad ni dormir se podía, maestra. Al saber efectivamente, al mucho escuchar frío y los coyotes, los lobos, en ese tiempo, se todavía escuchan. No, en ese tiempo, gente, interrumpo, era un espectáculo, porque en ese tiempo luciérnagas y todas las cosas que se veían en la noche. A mí me ha gustado contemplar el cielo, maravilloso, sobre todo porque veía yo más cerca las estrellas. No, recuerdo algún día de mi abuelo, que en paz descanse, Beto Flores Santa Cruz, que me decía, mira hijo, ese es el arado. Yo veía y se me quedó esa imagen plasmada y aún todavía el arado, lo miro y sigo recordando efectivamente a mi abuelo. Pero noches hermosas, noches preciosas que se vivían allá en la Yaquemetl. ¿El arado representado en las estrellas? Sí, claro, es una constelación de estrellas. Y tenía yo recuerdo, iba yo en el kinder, que tenía yo 5 años, y tengo esa memoria aún todavía. Y siempre, efectivamente, que veo al cielo, lo recuerdo. Y me hicieron retroceder 20 años atrás. Y bueno, retomando, y como ejemplo, ya habíamos comentado anteriormente el asunto de las peregrinaciones, y esta vez vamos al Señor de Chalma, y se ubica en el Estado de México y se realiza en el mes de agosto. También el Señor de los Milagros, ubicado en el estado de Michoacán, y pues se visita en el mes de septiembre, en las fiestas patrias. San Juanita de los Lagos, que está en Jalisco, y las peregrinaciones, ya lo comentábamos, pues salen de Mixquic, de Tetelco, de Milpalta, de Xochimilco, y pues son a pie, son a caballo, son a bicicleta y en transporte público. Después de la invasión española, los pueblos indígenas experimentaron un agudo proceso de pérdida de significados. Derribaron templos, destruyeron las imágenes de las deidades. Por ello, cuando lograron nuevas configuraciones con la desesperación que generó sus pérdidas simbólicas que habían experimentado, se aferraron a estas nuevas. Una de las expresiones de esta reconfiguración es el culto a los santos patronos de cada pueblo, que constituye una comunidad ritual bajo la advocación de una divinidad. En la tradición nahua, esta deidad protectora era designada como el Altepetl Iolo, que significa el corazón del pueblo. Y aparentemente existía la tradición de que podía ser reemplazado por la deidad protectora de un grupo conquistador. Los santos patronos son ahora las entidades que simbolizan la vida espiritual colectiva, permitiendo que cada pueblo tenga un referente sagrado específico. Félix. Sí, hablando de los santos patronos, también se nombraban mayordomías para conmemorar a estos santos, especialmente al santo patrono de cada población, que muchas veces es una imagen aparecida en un lugar de esa comunidad, en donde elige quedarse con ellos. Todas esas, ahora sí que cuestiones, pláticas que han sido de las regiones donde veneran a un santo, todas esas tienen su historia. En muchos de los pueblos originarios que viven actualmente en la Ciudad de México, se continúa con la religión del monte o del cerro, tradición de raíz mesoamericana, y se desarrolla paralelamente con la católica, en la que han sido evangelizados desde el siglo XVI. Son diversos los rituales que se realizan en los cerros, en las cuevas y en ciertos árboles de esos cerros. También en puentes de agua como manantiales, lagunas y ríos. Esos lugares de la naturaleza significativos para cada comunidad por ser sitios sagrados
están poblados y protegidos por las entidades llamadas dueño o guardián de los lugares. En ellos se realizan importantes rituales de pedimento por lo común en fechas precisas y muchas veces son para pedir lluvias para el campo, como ahí habíamos comentado en el caso de San Isidro. Fíjense que hemos repetido en diversas ocasiones que en esos lugares, sobre todo donde hay naturaleza, hay guardianes. Así es. Y a mí me pasó, quiero platicarles una anécdota, a mí me pasó algo interesante y pues bonito a la vez, porque en alguna ocasión que fui en una excursión con mi hermana la mayor, Leonor, fuimos a una zona arqueológica en el estado de Chiapas, pero alrededor había selva. Y se nos ocurre, porque alguien nos dijo que por ahí habían unas cascadas. Pero pues buscábamos la manera de cómo adentrarnos a ese tramo de selva. Y de repente por ahí un niño como de 10 años nos dice, si gustan yo las llevo. ¿Quieren ir a ver las cascadas? Sí, cómo no, llévanos. Empezamos a caminar y al adentrarnos se oía chillido de monos, el viento empezó demasiado fuerte y me dice mi hermana, que es la mayor de la familia, dice, tenemos que pedirle permiso primero al guardián de esta área, porque están enojados, dice, escuchen cuánto ruido están haciendo los monos, cuánto viento hay. Y efectivamente que nos ponemos a pedirles permiso, porque pues no íbamos a hacer otra cosa más que admirar las cascadas que nos habían platicado que habían por ahí, a admirar ese lugar. ¿Y qué creen? De repente todo quedó en calma, silencio, ya no se oyeron los chillidos de los monos, el viento cedió y pudimos pasar a visitar las famosas cascadas que por ahí estaban. ¿De Agua Azul, maestra? No. No recuerdo bien la zona arqueológica a la que fuimos, pero a un costado estaba una zona de selva, ¿sí? Entonces, ahí fue donde nos ocurrió esto. Pues es cierto, todos los lugares, sobre todo donde hay campo, donde hay naturaleza, hay algún guardián de ese lugar. Pues comentarles, compañeros, que la manifestación de la relación que toma mucha importancia, pues es el agua en la vida de los mexicas, y al igual que con el Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, también se le otorgaba un papel crucial en la creación y el sustento del mundo. Mencionaremos ahora a Tezcatlipoca, del náhuatl Tezcat, espejo, y de hipo, humo, por lo que significa humeante, brillante o reluciente. En la religión y mitología tolteca y mexica, es la deidad más importante del culto náhuatl en el posclásico. Él es omnipotente, omnipresente, viril y siempre viejo, con una personalidad conflictiva y compleja, caprichosa y voluble, pero poco prescindible, siendo el dios de la providencia, de lo invisible, la oscuridad, el creador del cielo y la tierra, y señor de todas las cosas. Maestra, se le atribuye el otorgamiento de cosas buenas y malas al hombre, razón por el cual, en tiempos prehispánicos, fue temido y reverenciado. Según el mito, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son la dualidad y antagonía cosmogónica, maestra. Félix. Fíjate qué importante hablar de todas estas cosas que en cierta manera son las tradiciones que antes se tenían, que se le pedía y que estaba presente ya desde tiempos anteriores, la religión, el culto para pedirle y para las cosechas en los campos. Ahora hablaremos de Quetzalcóatl, quien fue una de las deidades más importantes en la cosmovisión mesoamericana. Su culto estuvo presente en varias culturas, desde los olmecas hasta los aztecas, pasando por los mayas, toltecas y otras civilizaciones. Su nombre significa serpiente emplumada,
En náhuatl, quetzal quiere decir ave de plumas preciosas y coatl, serpiente. Fíjese qué interesante. Algunas veces, bueno, no sabemos las definiciones de los nombres que tenían anteriormente los dioses. Quiero decirles que esta dualidad simboliza la unión de lo terrestre, que es la serpiente, con lo celestial, que son las plumas, reflejando su papel como intermediario entre los dioses y los humanos. Se le consideraba un dios creador, civilizador y bienhechor, ligado a la sabiduría, la cultura, el aprendizaje y la fertilidad. También estaba relacionado con el viento, el maíz y la renovación del mundo. Imagínense qué interesante, maestra. Así es, así es. Este dios, en algunas tradiciones, se le describe como un dios opuesto a los sacrificios humanos, promoviendo en su lugar el autosacrificio. Su culto se extendió por distintas civilizaciones mesoamericanas a lo largo de los siglos, adaptándose a las creencias y necesidades de cada pueblo. Escritores como Miguel León Portilla sugieren que en la época de la conquista los mexicas estaban en un proceso de sincretización. Más adelante hablaremos sobre este concepto, donde todos los dioses tenían solo expresiones de las potencias de una deidad principal, que era Ometecutli o Mecihuatl. Esta dualidad era una antigua pareja de dioses. Sus nombres literalmente significan Señor 2, Señora 2, pero usualmente se traduce Ometeotl como nuestro Señor o Señora de la dualidad, lo que incluye un dios con características femeninas y masculinas. Fíjense, compañeros, qué interesante esta dualidad femenina y masculina en un solo dios. Este dios es mucho más antiguo que la civilización nahua y, según algunas leyendas, es el origen de todos los dioses. El pueblo difícilmente lo conocía, pero entre las clases superiores se le rendía un especial culto. Otros nombres que recibían era el Señor del cerca y junto y también el inventor de sí mismo. Giovanni. Es importante resaltar la conexión con la naturaleza y el campo. La religión indígena estaba y sigue estando íntimamente ligada a la naturaleza. Los pueblos originarios ven el mundo natural como sagrado y muchos rituales se llevan a cabo en lugares significativos como cerros, ríos y árboles sagrados. Maestra y Félix y auditorio, estos espacios son considerados guardianes de la comunidad y son fundamentales para sus prácticas espirituales. Los cultos en cuevas, las deidades del agua, del viento y de la tierra, los señores de los lugares, la concepción cíclica del tiempo y muchos elementos más forman parte de antiguos códigos que todavía mantienen una presencia definida en la vida colectiva. Esos símbolos son los que posibilitaban la existencia de lugares de cultos compartidos, de espacios sagrados colectivos y que eran y son objeto de peregrinaciones. ¿Quién no conoce peregrinaciones, maestra? Todos los de la zona sur, o más bien los pueblos originarios de esta hermosísima y bella Ciudad de México, pues sabemos de peregrinaciones importantísimas. Claro, la alcaldía de Milpalta, la alcaldía de Tláhuac, la alcaldía de Xochimilco. Se organizan siempre los grupos para realizar esas peregrinaciones hermosísimas, por cierto, a lugares que se consideran sagrados, como el Señor de Chalma, como el Señor de los Milagros en Michoacán, como la villita donde está la Virgen de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. La Gustavo Amadero, y sobre todo también en Oaxaca, la Virgen de Juquila, que más adelante vamos a abordar los temas, maestra. Esto es cierto. Ahora, Félix, ¿tú qué nos puedes comentar?
Pues podríamos platicar también acerca de la gente que nos escucha, que se sigue una tradición en el pueblo de San Andrés Mixquic, que se le va a pedir todos los 15 de mayo a San Isidro. Creo que tú sabes muy bien cómo se celebra esa peregrinación. Ves que toda la gente se une en familia, porque van en familia a pedirle a San Isidro las lluvias. Es una de las tradiciones muy antiguas. Yo me acuerdo desde, me llevaba en ese tiempo mi papá, porque íbamos al cerro, que se llama el Ayequemel, que está ahí en el pueblo de entre ahora sí, los campos de Telco y de Ayotzingo. Exactamente, yo creo que por eso es las tradiciones que se le rinden a algunos santos, en este caso santos de iglesia que son del catolicismo, pero hay santos también que no, a lo mejor nosotros no podemos ver, pero que existen, como usted comentaba. Por ejemplo, al hacerle daño a la tierra, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero puede haber alguna deidad que cuide todos los lugares de la tierra, los bosques, pues no sé, que nosotros no nos damos cuenta posiblemente, pero que hay alguien que... Quiero decirles esto y comentarles esto porque una vez que se hizo un estudio dijeron que las plantas sienten, los árboles sienten. No podemos hacerles daño porque son parte de la vida que sienten también. Como ejemplo, ya lo dijimos, en la Yaquemet es un lugar donde hay un guardián. En Milpalta, por ejemplo, el Señor de la Cuevita, hay una cuevita en el barrio. He escuchado. Ajá, sí. ¿En qué parte está? Y casi en el centro de Milpalta. Y en Tecómic, ahí en el Teutli, no se diga, hay Sí, el volcán del Teutli. cuevas. Ajá. En donde efectivamente hay guardianes, y pues también mucha gente acude como peregrinación a estos lugares, maestra. Sí, esto pasa en todos los lugares, en los pueblos originarios que tienen sus propias creencias, que pues de cada pueblo tiene diferentes, ahora sí, creencias, y son muy respetadas. Así es. Y bueno, ya avanzando en el tema, pues todas esas tradiciones prehispánicas, todas esas deidades que se tuvieron y la combinación con lo que nos vinieron a enseñar los españoles, con la Iglesia Católica, se da una combinación a la que le llamamos sincretismo religioso, que no es más que la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema o la incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas. Quiero decirles que muchos pueblos originarios han integrado elementos del catolicismo en sus prácticas tradicionales. Un ejemplo de esto son las diferentes celebraciones que combinan creencias indígenas con la veneración de santos católicos. Este sincretismo refleja la resiliencia, que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, de estas comunidades para preservar sus valores espirituales. La religión juega un papel crucial en la construcción de la identidad étnica de cada uno de los pueblos originarios. Las creencias y prácticas religiosas no son solo un medio para entender el mundo, sino que también fortalecen la cohesión social y la pertenencia a la comunidad. Esa cohesión social, esa unión entre cada uno de los integrantes de cada comunidad que es tan importante hoy en día. Giovanni. Sí, y los santos patronos, por ejemplo, actúan como símbolo de vida espiritual colectiva y son fundamentales para la identidad de cada pueblo. Sobre todo, ya decíamos que está muy arraigado en la zona sur de esta hermosísima capital, que es la República Mexicana. La religión en los pueblos originarios de la Ciudad de México es una parte integral de su identidad cultural y espiritual. A pesar de la colonización y la influencia de otras religiones, las tradiciones religiosas han permanecido, reflejando una profunda conexión con la naturaleza. La religión en los pueblos originarios de la Ciudad de México es un reflejo de su historia, de su cultura, de su conexión con el entorno. A través del sincretismo y la preservación de sus tradiciones, estas comunidades continúan manteniendo vivas sus creencias, adaptándose a los cambios a lo largo del tiempo, mientras honran sus raíces ancestrales.
La diversidad de prácticas y la riqueza de sus cosmovisiones son un testimonio de la vitalidad de estas culturas en el México contemporáneo. Quiero decirle que los pueblos originarios de la Ciudad de México han mantenido sus tradiciones religiosas a lo largo de la historia. A pesar de la colonización y la influencia del catolicismo, esas creencias son importantes para su identidad cultural y están profundamente arraigadas a su cosmovisión. La influencia de la religión en México, predominantemente católica, es profunda y abarca la vida social, cultural, política y moral. Desde la época colonial, la Iglesia ha moldado el comportamiento individual y colectivo a través de códigos éticos, la educación y la creencia de patrones culturales y arquitectónicos. Aunque el Estado mexicano es laico desde 1992, la religión sigue siendo un pilar de la identidad nacional, los valores y la cohesión comunitaria, manteniendo una presencia significativa en la esfera pública. Muy cierto. Y además hoy en día el catolicismo se ha integrado tan profundamente en la cultura mexicana que influye en las tradiciones, en las festividades y el sentido de pertenencia de la comunidad, además que sirve como un factor de unión entre los mexicanos. Un ejemplo de ellos es la devoción que se tiene a la Virgen de Guadalupe y que también es dentro de las peregrinaciones más grandes que existen en la Ciudad de México y además no solo de los mismos pueblos originarios que van cada año el 12 de diciembre en peregrinación, sino también viene gente de todos los estados de la República a tan hermoso lugar y por tan bella tradición. Me ha tocado ir caminando, maestra, de Mixquic. ¿En serio? Sí, atravesamos toda la parte del Paso del Toro, los humedales de Jico, Tláhuac, y salimos hasta Santa Catarina. Y para mí es muy impresionante ver la cantidad de gente que se humaniza. Mucha gente da, te ofrece en el camino agüita, te ofrece un cafecito, pan, incluso hasta carnitas, y de verdad que lo hacen con una devoción. Ya casi llegando a la basílica, bueno, antes pasamos por lo que es el aeropuerto. De allí pues ya nos falta todavía como una hora para llegar a la Gustavo Amadero y llegar sobre Calzada de Guadalupe, pero ya llega uno súper cansadísimo. Salimos de Mixquic a las 7 de la mañana y vamos llegando a las 10 de la noche, a unas cuantas horitas de que se den las mañanitas. Pero créame que la gente va con mucha fe, con mucha devoción que te contagia y de verdad que terminas soltando todos tus lastres que tienes durante todo el año. Y de verdad que es algo muy maravilloso, muy bonito de pues acudir a ese tipo de peregrinaciones, maestra. Sí te creo y te quiero comentar también otra anécdota que a mí me sucedió. En alguna ocasión que me invitaron, yo regresaba del trabajo y venía con ropa de trabajo, zapatillas, y me dice el papá de mis hijos, voy a acompañar a la peregrinación apoyando con un vehículo, porque van apoyando por si alguien se desmaya o alguien se cansa y se sube al vehículo. ¿No quieres ir? Le digo, bueno, es que se prepara uno. Desde luego la gente que va caminando meses antes se preparan. Y le digo, pero es que yo no me preparé. Y dice, no, pues vamos en el vehículo, ¿cuál es el problema? Bueno, adelante. Y lo que tú dices, tanto te contagia la fe, tan hermosa, tan bella, que se hace un descanso en el metro de aeropuerto, a la altura del metro de aeropuerto, y me dice el papá de mis hijos, oye, ¿no quieres bajarte a caminar un ratito? Y pues sí, porque te emociona el hecho de que hay gente, lo que decías, hay gente que te da un cafecito, que te da un pan, un taco, a todos los que van caminando. Bueno, pues sí, me voy a bajar del vehículo. ¿Qué creen que pasó? Vamos caminando un tramo y pues todos los vehículos los desvían. La idea es que yo caminara un poco nada más y me iba a subir más adelante a unos metros nuevamente al vehículo.
Pues no, tuve que llegar caminando con zapatillas hasta la villa, Con hasta la zapatillas, villita. no, todavía es un... Y haciendo frío y con un poco de gripa. Y digo, ay, Dios mío, creo que aquí ya vine a expiar todos mis pecados, Tus pecados me iban habidos dejando. y por haber y hasta los futuros. Que no soy tan pecadora. Pero, pues sí, tuve que hacer ese esfuerzo tan tremendo porque ya no me pude subir al vehículo, desviaron a todos los vehículos y solamente podían pasar las peregrinaciones. Pero llegas al lugar, llegas donde está la iglesia de la Virgen y es algo hermoso, algo bello, de verdad. Cantidades de gente de todo el país, Puebla, Hidalgo, del norte, de Monterrey, o sea, llega de muchísimas partes y reitero, se contagia la nostalgia, la alegría sobre todo, y de verdad te renuevas como ser humano, dejas todos tus lastres allá en la Basílica el día 12. A mí me tocó esa anécdota también muy hermosísima. Muy maestra. bonito, muy bonito que dicen que la fe mueve montañas, entonces como la gente va con gran fe, con entusiasmo, con alegría, ¿sí? A ver, le decimos a nuestra madre, a la Virgen de Guadalupe. Bueno, continuando con el tema, mencionaremos también que la construcción de iglesias y catedrales, como es esta, porque recuerden que está el edificio viejito en la villa de Guadalupe, está el edificio viejito y el nuevo. Con su arte y arquitectura sirvió como un medio para transmitir y hacer visibles los conceptos de la fe a la población, influyendo en la cosmovisión del territorio. Históricamente, la Iglesia Católica ha buscado un papel central en los asuntos públicos, oponiéndose en algunas ocasiones a esa separación Estado-Iglesia y al liberalismo. Las creencias religiosas pueden motivar la participación política de los creyentes, ¿sí? Porque a través por medio de las misas, los sacerdotes de repente como que influyen, en la parte política, al vincular esos temas políticos con un plan divino o al incentivar la acción comunitaria. Sí, es cierto, maestra, también como influyen en el tema político, también en el tema económico. Sí, hay una derrama económica de los visitantes hacia los lugares importantes y por consecuencia tiene un impacto en el crecimiento, ya decíamos, económico del lugar, del mismo país, dado que las creencias religiosas moldean las prácticas y los valores de los seguidores. El catolicismo fue parte fundamental del proceso de la colonización, reemplazando las religiones prehispánicas y generando un cambio radical en la visión del mundo de los pueblos originarios. Decíamos ya sobre la Virgen de Guadalupe y sus prácticas como los sacramentos que arraigaron en la sociedad mostraron la capacidad del catolicismo para asimilar y transformar elementos culturales preexistentes. Hay una frase de un articulista, de un escritor, que su trabajo lo podemos ver en varios medios de comunicación impresos, del señor Aquiles Córdoba Morán, y nos dice que las religiones constituyen el medio más potente para el establecimiento del orden y la tranquilidad de los habitantes de la tierra. Félix. Fíjate, muy interesante. Durante la conquista también la imposición de la religión católica por parte de los misioneros españoles se mezcló con las cosmovisiones y creencias indígenas preexistentes. Esta fusión dio origen a un catolicismo popular único, que el cual pues ahorita es el que, bueno, en varias partes se sigue, en el que las festividades y los rituales combinan elementos cristianos e indígenas. En relación a la educación y evangelización, mencionaremos que las órdenes religiosas como franciscanos y dominicos fueron fundamentales en la evangelización y el establecimiento de instituciones educativas durante el periodo colonial. La educación formal estaba estrechamente ligada a la difusión de la fe. El poder político. Durante gran parte de la historia mexicana, la Iglesia Católica ejerció un enorme poder
en ese tiempo político y económico. El conflicto entre el poder de la Iglesia y el Estado, especialmente notable durante la Guerra de Reforma, mediados del siglo XIX, y la Revolución Mexicana, principios del siglo XX, dio forma a las leyes y la estructura del país en ese entonces. Fíjese, maestra. Sí, así es. Son datos muy importantes históricos, maestro. La separación de la iglesia con el Estado. Exactamente. Y además, la Constitución de 1917 impuso restricciones estrictas a las instituciones religiosas en un esfuerzo por limitar su influencia política. Estas restricciones se mantuvieron hasta las reformas constitucionales de 1992, que reconocieron a los grupos religiosos como entidades legales y les concedieron mucho más derechos, aunque se mantuvo la separación entre Iglesia y Estado. De la misma manera, la Constitución mexicana establece que el país es un Estado laico y garantiza la libertad de religión. Hoy en día, pues, todas las personas podemos o no tener alguna religión, podemos inclinarnos hacia alguna religión en especial. Sin embargo, la tensión entre los actores políticos y religiosos para definir el papel de la religión en la esfera pública sigue existiendo. Para muchos mexicanos, la fe católica es parte de su identidad cultural, a menudo transmitida a través de la familia. Nuevamente el ejemplo, la Virgen de Guadalupe, patrona de México, es un símbolo central del catolicismo mexicano y de la identidad nacional. Pues se manifiesta sobre todo en numerosas fiestas y eventos que son parte del tejido cultural de México. Los ejemplos provenientes son, por ejemplo, la Semana Santa, las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, el Día de Muertos. Muchos mexicanos, incluso aquellos que no se consideran religiosos, practicantes, participan en estas celebraciones. Y pues como un dato importantísimo, compañeros auditorio, en las últimas décadas México ha experimentado un aumento en la diversidad religiosa, aunque el catolicismo sigue siendo la fe mayoritaria, cerca del 78% en el 2024. Ha habido un crecimiento notable de religiones protestantes y evangélicas. El número de personas que se declaran sin religión también ha aumentado demasiado. Giovanni, se nos ha pasado platicar sobre una festividad religiosa en el pueblo de San Andrés Mixquic. Platícanos sobre el Santo Jubileo. Sí, sobre todo, pues igual, recordar de niño, de adolescente y ahorita como ya padre de familia, pues importantísimo, una celebración bellísima, sobre todo, pues en donde se celebra el Santísimo. Son 4 días de misas de cada barrio de la población, San Miguel, San Bartolomé, los Reyes y pues San Agustín. El último día de esta celebración, maestra, se invitan a los pueblos vecinos a que compartan el pan y la sal y posteriormente el recorrido tan impresionante La procesión en la de noche. ver efectivamente los tapetes de cada barrio, el colorido, la luz y sobre Cómo todo adornan las calles. la parte importantísima de que el Santísimo recorre pues toda la comunidad del pueblo de Mixquic, que además como invitado especial es el arzobispo. Cada año llega el arzobispo primado de México a Mixquic a celebrar esta tan importantísima festividad y sobre todo, ya decía yo, el colorido de la procesión. Los cohetes son muy maravillosos. Cada barrio, conforme va pasando el Santísimo, se alumbra completamente el cielo con bombas impresionantes, multicolores y sobre todo los toritos, maestra. Cada barrio quema toritos, es impresionante la cantidad de toros que se queman. Y eso pues es mi percepción, es mi punto de vista, es como yo lo he vivido y pues para mí celebraciones importantísimas. Félix. Sí, como tú lo dices, es una celebración muy importante, ya que pues el esmero que tiene cada barrio en elaborar sus tapetes y son dedicados para cada barrio y para su santo patrón de cada barrio
y el esmero que tienen desde las figuras que hacen. Ahora sí que los invitamos al auditorio que nos escucha para que nos visiten en tiempo de Semana Santa a esa tradición, maestra. Sí, claro, que serían dos fechas diferentes, el Santo Jubileo en los primeros días del mes de marzo y la Semana Santa de manera posterior. Quiero comentarte, Giovanni, compañero Félix, quiero comentarles que todo lo que acabas de mencionar es efectivamente cierto. Bellísima la peregrinación por la noche y en cada una de las cruces de los 4 barrios principales que están en el centro de la población, el sacerdote ahí predica, se queman los cohetes, que te diré que los toritos eso ya fue algo adicional, no es parte integral de la celebración del Santo Jubileo como tal. Los jóvenes han querido también integrarse a esta festividad realizando pues hasta ya toros monumentales. Sin embargo, no son parte de esta tradición. Sí se han integrado, sí a partir de este año incluso les pusieron ya un poco de límites diciéndoles que podían quemar sus toritos o sus toros después de terminada la peregrinación en la noche. Entonces, sí, ya ellos también ya van tomando parte fundamental, importante, los jóvenes del pueblo en esta celebración. Resaltar la organización que se tiene porque cada barrio cuenta con sociedades de señoritas, de jóvenes y señores que son los que se encargan de organizar completamente. ¿Y qué organización, la verdad? Son unos maestros y sobre todo pues se ve efectivamente la trascendencia, se ve todavía el espíritu de los jóvenes en poder participar en estas celebraciones solemnes y sobre todo destacar efectivamente que Mixquic pues tiene muchísimas fiestas y que contar al auditorio. Claro, y con esto damos por terminado el tema, que no tan solo en Mixquic, sino en todos los barrios originarios, sobre todo de la zona sur-oriente de esta hermosa y bella Ciudad de México. Gracias, auditorio, gracias, compañeros, por habernos permitido el día de hoy platicar sobre este tema.